El método de la gracia. Sermones selectos de George Whitefield. Sermón 3. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Al leer este texto podría dirigirme a ustedes con las mismas palabras que usaron los santos ángeles para hablar con los pastores que cuidaban de sus rebaños en medio de la noche. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Escogería estas palabras porque esta es la primera promesa que recibió la raza apóstata de Adán, de que recibirían un Salvador. Solemos buscar a Cristo solo en el Nuevo Testamento, mientras que el cristianismo, en un sentido, es casi tan antiguo como la creación. Es maravilloso poder observar cómo Dios fue revelando gradualmente a su Hijo a la humanidad. Todo comenzó con la promesa que vemos en este texto, y a esta promesa se aferró su pueblo elegido hasta los tiempos de Abraham. Dios eligió a Abraham para revelarle más acerca de su consejo eterno en cuanto a la redención del hombre. Después, en varias ocasiones, a lo largo del tiempo y de formas diversas, Dios se reveló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que finalmente el Señor Jesús mismo fue manifestado en la carne y vino a habitar entre nosotros. La primera promesa seguramente les pareció misteriosa a nuestros primeros padres, oscura incluso, en comparación con la luz maravillosa que disfrutamos ahora. Sin embargo, aunque fuera una promesa oscura, podemos estar seguros de que ellos construyeron sobre esa promesa su esperanza en la salvación eterna y que fueron salvos por fe. Es mi intención, Dios mediante, hablar en esta meditación acerca de cómo nuestros primeros padres llegaron a necesitar esta promesa y mostrarles cuál es su alcance y su significado. La caída del hombre está escrita en una letra tan fácilmente legible que es imposible no entenderla. Aquellos que la niegan precisamente demuestran que la entienden al negarla. Incluso los paganos confesaron que creían en la caída y la lamentaron. Podían ver los ríos de corrupción que fluyen a través de toda la raza humana, pero no podían rastrear su origen, no encontraban el manantial. Antes de que Dios nos revelara a su Hijo, el hombre era un enigma para sí mismo. Y en este capítulo, del cual se toma el texto, Moisés revela más de lo que toda la humanidad podría descubrir por sí misma, aun si hubiera estudiado por toda la eternidad. En el capítulo anterior, las Escrituras nos ofrecieron un relato completo de cómo Dios creó el mundo por su palabra, y especialmente de cómo Él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y así fue el hombre un ser viviente. El Consejo de la Trinidad se reunió para formar a esta criatura maravillosa. El resultado de este consejo fue el siguiente: hagamos al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Llama la atención que Moisés repita estas palabras para que nos fijemos de forma particular en nuestro original divino. Jamás se expresó tanto en tan pocas palabras. Nadie que no fuera un hombre divinamente inspirado podría haberlo hecho. No deja de ser curioso que Moisés mencione solo 2 veces y de forma pasajera que fuimos creados a imagen de Dios, como si hubiera dicho: Dios creó al hombre con honor, Dios lo creó bien, a la imagen de Dios varón y hembra los creó. Pero el hombre cayó tan rápido y se convirtió en un ser como las bestias del campo que perecen, como el diablo mismo que casi no vale la pena mencionar. No sabemos cómo de pronto el hombre cayó después de su creación, así que es mejor que no tratemos de fijar un momento concreto, creyéndonos sabios, cuando no se especifica en el texto. Y creo que aquellos que suponen que el hombre cayó el mismo día en el que fue creado, no tienen realmente ninguna evidencia para argumentar su opinión. Hay muchos elementos que se incluyen en el primer capítulo de Génesis y son tantos que creo que requieren un tiempo más largo que un solo día para tratarlos todos. Me refiero, por ejemplo, a la creación de la mujer de Adán, a cómo éste debió dar nombres a todas las criaturas y al modo en que Adán y Eva fueron colocados en el huerto que Dios había plantado. Sin embargo, todos están de acuerdo en el hecho de que el hombre
no aguantó mucho antes de su caída. No seré yo quien determine cuánto tiempo pasó o cómo de breve fue ese intervalo. Es más importante que nos preguntemos cómo es que Adán llegó a fallar en su resolución y cómo surgió y avanzó la tentación que prevaleció sobre el hombre. El relato que se nos ofrece en este capítulo a propósito de estas cosas es muy completo y nos puede servir para hacer algunos comentarios al respecto. El historiador santo nos lo relata así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Aunque se trataba de una serpiente real, el que habló era ni más ni menos que el diablo. Quizás fue desde aquel momento que se le llamó la serpiente antigua, porque el diablo poseyó el cuerpo de la serpiente cuando vino a engañar a nuestros primeros padres. El diablo envidiaba la felicidad del hombre, que había sido creado para tomar el lugar de los ángeles caídos, como piensan algunos. Dios hizo al hombre, y éste era bueno y tenía el poder total de resistir la tentación, si así lo deseaba. Por lo tanto, Dios no fue injusto con el hombre al hacerle sufrir la tentación. Si el hombre caía, no tenía nadie a quien culpar, excepto a sí mismo. Pero ¿cómo hizo Satán para que esto sucediera? No podía hacerlo por su poder, con lo cual trató de hacerlo por medio de la astucia. Así que tomó posesión de la serpiente, que era la más astuta de todas las bestias del campo que el Señor Dios había creado. De esta manera, el diablo utiliza a hombres que están llenos de astucia y que no son piadosos, para convertirlos en instrumentos con el objetivo de hacer lo que él quiere. Y dijo a la mujer, «He aquí un ejemplo de su astucia». Se lo dice a la mujer, el vaso más frágil, cuando estaba sola, sin su marido. El diablo eligió este momento porque así tenía más probabilidades de vencerla. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Seguramente dijo estas palabras en respuesta a algo que el diablo vio o escuchó. Con toda probabilidad en ese momento la mujer estaba cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque veremos que pronto estará tomando un fruto del árbol. Quizás estuviera mirándolo, preguntándose qué había en ese árbol que fuera diferente que los demás, tratando de averiguar por qué se les prohibió a ella y a su marido comer de este. Al ver esto, Satán, deseando convencer a la mujer para que negociara con él, obró con astucia. Porque si el diablo puede convencernos para que no nos resistamos a él y para que hablemos con él, ya tiene un punto a su favor. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Lo primero que hace es persuadir a Eva, para que ella piense que Dios es injusto. Esta es la forma en la que el diablo generalmente actúa con los hijos de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios ha plantado un huerto y les ha puesto a ustedes en medio de este lugar solo para burlarse y molestarles? ¿Ha plantado un huerto pero aún así les prohíbe comer de todos sus frutos? Era imposible hacer una pregunta más engañosa, ya que con esta conseguía su objetivo y hacía que la mujer cayera en su trampa. Así fue. Eva se sintió obligada a responder y afirmar la bondad de Dios, diciendo lo siguiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.